El Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales y hoy vamos a poner sobre la mesa un interesantísimo tema de interés social, como todos los temas que se desarrollan en el Caribe con Rita Incurramba. Despenalización del aborto, semana 24 y sentencia de la Corte. Para ello tengo como invitados especiales a la doctora Yanet Martínez Rodríguez. Ella es vocera del movimiento Causa Justa, no fue fácil contactarla, y al doctor Rafael Rodríguez Mesa, que es abogado laboralista, ya ustedes lo conocen, porque ha desarrollado interesantes temas también con nosotros a través de, no de esta mesa, sino en diferentes sitios y diferentes temas. Él es abogado laboralista con magíster en seguridad social. A ustedes, bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Qué bueno que me acompañen en el desarrollo de estos temas tan extraordinarios, tan de gran interés, porque este es un programa de gran interés para la comunidad y especialmente para las mujeres, que no quiero que se despeguen en este momento de los televisores. Bienvenida, doctora. Gracias. Yanet, al Caribe con Rita Incurramba. Muchísimas gracias por esta Movimiento invitación. Causa Justa, vocera. Sí, sí, señora, aquí Líder. en la región. Sí, señor. Doctor, vamos a comenzar, vamos a darle inicio a este interesante tema sobre el aborto, la despenalización del aborto, hablando de la sentencia. Correcto. Sentencias, diría, porque la Corte Constitucional Colombiana, mediante la sentencia C-355 del 2006, que recayó sobre un artículo del Código Penal que tiene penas entre 16 y 54 meses respecto de las personas que practiquen abortos o pidan que se les practique, despenalizó esta conducta en 3 casos. Dijo, no será delito cuando el embarazo sea o produzca un grave riesgo para la salud de la madre gestante. Segundo, cuando el feto en formación tenga tales malformaciones que su vida amenace peligro, no sea viable. Y 3, cuando se den conductas como violación, incesto, inseminación artificial no deseada, o sea, no voluntaria. Y después la Corte Constitucional profirió una serie de sentencias de tutela, amparando derechos, pero sobre todo estudiando la jurisprudencia. Muchas ya era causa consumada, ya había sucedido el nacimiento, hasta que se profiere este año la histórica sentencia C-55 del 2022, que fue más allá y dijo, esta conducta no será delito si se practica hasta la semana 24 hacia atrás, pero además tampoco será delito en ningún tiempo cuando se trate de una interrupción voluntaria del embarazo por las 3 causales de la sentencia C-355 del 2006, que por razón de espacio no la repito. Además, exhortó al Congreso a legislar al respecto, porque nuestro Congreso, como lo vimos en el programa de eutanasia, sobre estos temas no legisla. Esperemos que el próximo sí lo haga. Y unas políticas de educación sexual y reproductiva para las mujeres, tanto al Congreso como al Ejecutivo, o sea, al gobierno. Esa es la sentencia. Quedó claro hasta ahí. ¿Qué es el aborto? Bueno, el aborto es la interrupción de un embarazo o de una gestación en camino. ¿Cómo se conformó el movimiento Causa Justa? Bueno, el movimiento Causa Justa es un movimiento que tiene detrás de él toda una historia de luchas de las mujeres.
Pero como iniciativa, en el 2017, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en cabeza de Ana Cristina González, una médica experta en salud sexual y reproductiva, tienen la iniciativa de llevar ante la Corte el aborto para despenalizarlo e eliminar el delito del aborto del Código Penal, del artículo 122. Crean un movimiento que por todos, en todos los lugares de Colombia, se unen organizaciones feministas, de mujeres, defensoras de los derechos humanos, y en el 2019 concretan el objetivo de este movimiento. ¿Conformado por cuántas mujeres hasta ese momento? Digamos, por cientos de mujeres. Yo diría que 90 organizaciones a nivel nacional. Tiene por lo menos que cuadruplicarse en términos de números. Por lo menos 500 mujeres se fueron uniendo a este proceso. ¿Y están representadas en todas las ciudades del país? Sí. ¿O fuera del país también? ¿Existe el movimiento exteriormente? Bueno, el movimiento es un movimiento que ha venido produciéndose antes de Colombia. Recuerden la Ola Verde. El movimiento de la Ola Verde es un movimiento latinoamericano por el derecho y la reivindicación de los derechos reproductivos de la mujer, pero causa justa y se une a símbolos como las pañuelas, las pañoletas, las banderas verdes. Pero Causa Justa es un movimiento nacional porque le compete a la reivindicación y el reconocimiento de los avances en términos de legislación en Colombia. Entonces, en el 2019 concreta un objetivo, y el objetivo es eliminar el delito del aborto del Código Penal. Y en eso se unen o lideran 5 organizaciones a nivel nacional, 5 organizaciones de mujeres, que son la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, el Colectivo de Médicos por el Derecho a Decidir, el Centro de Reproductivo y Toma de Decisiones, y Women Why, que es una organización que fue líder en la sentencia 355 del 2006. Ellas son las que argumentan, organizan toda la investigación y estadísticas para llevar y presentar ante la Corte Constitucional la demanda anticonstitucional el 16 de septiembre del 2020. Así fue como lograron llevar la demanda ante la Corte Constitucional. Liderando 5 organizaciones feministas que han venido trabajando con el apoyo de innumerables grupos de mujeres y de organizaciones feministas en todo el país. Y que esto fue creando un gran movimiento que tomó fuerza y que fue llevando estos argumentos a la calle, a colectivos. ¿Cuánto tiempo? 500 días mientras la sentencia estudiaba, la estudiaba, reflexionaba, y mientras tanto el movimiento fue creciendo, y también hay una estrategia de comunicaciones muy fuertes donde los símbolos, donde la comunicación, la pedagogía con diferentes grupos van explicando los argumentos y por qué las razones, por qué las mujeres en Colombia, por el hecho de practicarse un aborto, no deben ir a la cárcel, por ninguna de las razones que sean. Y de esta forma lograron el fallo ante la Corte. Ante la Corte, el 21 de febrero del 2022. Por eso es un fallo histórico. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, oiga, pongan atención, queridas televidentes, ¿qué significa este movimiento Causas Justas
para las mujeres, ¿en qué las beneficia? Ya regresamos. Despenalización del aborto es nuestro interesantísimo tema. El fallo reciente ante la Corte Constitucional, una representante, una vocera del movimiento Causa Justa, la parte jurídica, y ahí continuemos con este interesante tema. La contraparte se la vamos a dejar en otra parte porque en media hora pues no alcanza. Definitivamente, y es bueno que la gente tenga claro cada punto de la labor que están realizando ustedes a través del movimiento y también escuchar la otra parte, porque también es interesante. Claro, sí. ¿Qué significa para las mujeres el movimiento Causa Justa? Para las mujeres significó un gran adelanto en la autodeterminación de nuestros derechos, un gran avance también en términos de garantías de derechos en salud. Vea, esto de la salud y la clandestinidad del aborto representa la muerte de unas 400, la persecución de unas 400.000 mujeres que anualmente se practican abortos clandestinos. Y eso tiene que ver con en Colombia. Ese solo es un avance para el desarrollo de nuestra autodeterminación. Exacto. Porque la decisión de una gestación, de continuarla o no, es una decisión íntima, es una decisión personal y es una decisión voluntaria de las mujeres. Ahora, ¿qué significa en términos de garantías? Porque esto es convertir también un hecho de problema de salud pública, porque los abortos clandestinos son un problema de salud pública, convertirlos en una garantía de atención en salud adecuadas y oportunas, que también las mujeres no se permita que vayan a la cárcel, ni tampoco los profesionales de la salud que practican abortos, que tampoco vayan, que no se sientan perseguidos, que puedan atender a las mujeres. Y también, como hay un estigma sobre el aborto, hay un estigma cultural, también hacer que las niñas o las adolescentes que quedan embarazadas no tengan miedo de consultar y puedan practicarse, si lo deciden, si es su voluntad, un aborto en las mejores condiciones. Doctor, le tengo una pregunta. Después del fallo, ¿qué va a pasar con las mujeres que están cumpliendo la condena por haber abortado? En mi concepto, deben ser puestas en libertad inmediatamente, aunque usted sabe que yo no soy penalista. Deben ser puestas en libertad inmediatamente. ¿Cómo trabaja la Corte Constitucional? La sentencia existe desde el momento en que el comunicado de prensa se expidió, pero la redacción de la sentencia en su conjunto va a demorar un tiempo porque va a ser muy larga. Lo otro es la objeción de conciencia. A mí me pareció muy desatinado realmente por parte del presidente de la República decir que la objeción de conciencia debía ser institucional. Tanto para la eutanasia, que hemos tenido 2 programas aquí, como para la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia es individual del médico, de la médica, pero jamás puede ser institucional, porque la entidad de salud, la EPS respectiva y la IPS deben prestar el servicio que está íncito en los servicios del sistema de salud colombiano. Al hablar de prestar el servicio, es más allá que garantizar. Esa garantía se efectiviza con la prestación del servicio, con la correspondiente intervención en eutanasia o en aborto. Eso es lo que yo quiero decir, porque no se puede distinguir, yo quiero ser muy claro. La objeción de conciencia solamente es individual, jamás institucional. Exacto. Y Rita, me gustaría también
hablar de las inequidades que se dan. En esa argumentación, que fueron un ciento de argumentos que se presentaron de inconstitucional frente a la Corte Constitucional, uno de los argumentos es que se investigó, la Fiscalía da datos del 2006 al 2017 de cuántas mujeres han sido penalizadas. Fueron penalizadas. ¿Cuántas? Más o menos 800, de las cuales... ¿En todo el país? En todo el país. De las cuales unas, no recuerdo, pero digamos unas 97 fueron a cumplir condenas. Pero lo peor es que el 97% de estas mujeres condenadas son campesinas, son rurales y son las más pobres entre las pobres, y que solo un 3% de estas condenas fue para entidades o personas que practicaban abortos clandestinos. Entonces yo te quiero decir una cosa, el aborto históricamente no va a desaparecer porque haya una ley o no la haya. Históricamente ha sido un problema de salud pública, pero el hecho de que se garantice hace también que entre las mujeres, porque las mujeres que tienen medios económicos y tienen condiciones para hacer un aborto adecuado, lo hacen y nadie las va a condenar. Y nadie se entera. Y nadie se entera. Va a una Calladita, clínica clandestina. privada, O clandestina o privada. ¿Y no pasa problema? Es verdad, y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Pero sí le hacen daño a la pobre que no, Exacto. que no tiene dónde ni con mira, quién agarrarse, influencia con Creo que en enero murió Lorena, de 37 años, aquí en Barranquilla, por haberse practicado un aborto clandestino en las peores condiciones. Tenía 37 años, era mesera, 3 hijos, deja huérfanos a sus hijos. Se tiene que practicar un aborto en las peores condiciones. A esas mujeres, para esas mujeres y para esas condiciones de inequidad, es que esta sentencia hace de la justicia algo más equitativo y más justo. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos quiero saber cómo se siente usted y el grupo y su equipo que conforman el movimiento Causa Justa después de haber logrado el fallo. Ya regresamos. Despenalización del aborto y el fallo ante la Corte es nuestro interesantísimo tema. ¿Cómo se sienten como movimiento después de haber logrado ese fallo, tú? Muy satisfechas. Yo diría que aquí, como en el sentir, como en ese ejercicio de ciudadanías plenas, porque hemos podido alzar la voz, mostrar con argumentos toda una problemática que vivimos las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres y las personas gestantes. Hemos logrado de una manera pacífica, argumentando, conversando, y hemos logrado también reivindicar derechos de ese ejercicio frente a la decisión de nuestros proyectos de vida en términos de reproducción. Hoy, una mujer que por diferentes razones o una niña tenga el deseo de ser madre puede serlo, pero la que no puede interrumpir esa gestación, y ojalá tenemos que seguir trabajando porque la sociedad no haga juicios, porque respetemos las autonomías y las libertades sobre nuestros cuerpos. Es que creo que lo que no respeta la ciudadanía es teniendo en cuenta el tema este de las 24 hasta las 24 semanas. Eso es lo que tiene preocupada a la comunidad, porque creen que van a matar una vida. Janet, la pregunta que te quiero hacer para terminar este programa es la siguiente. ¿Qué tienes tú que decirme, tu Causa Justa, sobre ese término de hasta 24 semanas
de acuerdo a lo que dice la Corte. Cuando tenemos claro y tienen claro los ginecólogos que desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide y usted se entere ya de que dejó de venirle su periodo, ya tiene vida el feto. Como defensora de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, la dinámica de ponerme a contradecir posiciones morales, no. Desde el derecho y desde la ciudadanía plena, yo respondo lo siguiente. La argumentación de la Corte Constitucional es dar un plazo suficiente frente a las estadísticas, a las investigaciones de las barreras que han tenido niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, barreras en el sistema de salud que han hecho que una gestación se prolongue hasta 20 semanas, hasta 22 semanas. Pero la mayoría de los abortos legales y clandestinos se hacen entre las 12 y máximo 14 semanas. Las 24 semanas es por diferentes razones. Por ejemplo, porque la niña violada no sabía que estaba embarazada y la madre se da cuenta cuando ella tiene 6 meses de gestación. Porque la mujer que queda embarazada regla y no sabe. Por enfermedades que durante la gestación también la madre adquiere y está en peligro de muerte, ya está. Por barreras, por distancias geográficas donde las mujeres y muchas de nuestras ciudades intermedias no tienen servicios de salud adecuados y tienen que esperar tiempo, reunir dinero, miles de circunstancias que hace por grupos armados en territorios que impiden la salida por violencias basadas en género, porque muchas mujeres son víctimas de dominio de su cuerpo por los compañeros o por grupos armados. Recordemos que el cuerpo de las mujeres, es de la especialmente en la reproducción, ha sido botín de guerra. Ha sido también botín de guerra. Entonces, esas son barreras que sobre todo las mujeres de las ciudades no entendemos, pero que una mujer rural o una mujer de una etnia o una mujer migrante, como hemos apoyado a mujeres migrantes en unos estados de salud. Niñas que no interpretan, que no entienden. Entonces, la Corte lo que ha recogido es todo esto para decir, vea, vamos a dar un plazo máximo de 24 semanas. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, doctora Yané, doctor Rafael, pero cierre el programa dándonos con un pensamiento y con un mensaje para todas las jovencitas o para las mismas madres de familia. Rita, para evitar y acabar inmediatamente con este tema del aborto. Educación, más educación, es verdad que sí, más educación. Mucha educación se necesita. Pero en los estratos sociales 1, 2, 3, ¿qué clase de educación va a haber? ¿De qué educación hablamos? Formal, y cuando son violadas, ¿cómo se va a educar esa gente? Si uno está educado, yo puedo estar muy educado y si salgo a la calle me violan ahora y me dejan embarazar. Exactamente. O a la niña a las 12, los 13 años. Por eso la ley de Argentina de enero del 2021 son 2 leyes. Una sobre IVE y otra sobre educación y protección de la maternidad. Y facilidad también para que jóvenes, niñas y hombres de bajos estratos tengan métodos de planificación, métodos anticonceptivos que sean facilitados y que se convierta también en favorecer el Estado, una vida sexual plena, ese goce de las mujeres con su sexualidad segura y que haya una educación y una facilidad para que cada uno pueda tener el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. El pensamiento. El pensamiento. Rita,
te voy a regalar un pensamiento de una tocaya tuya que es Rita Segato, una argentina feminista. Y ella dice, el feminismo convoca voces que desarrollan políticas desde la amistad, que anhela un mundo de encuentros de diferentes pensamientos y formas, que busquemos bienestar y convivencia sin herirnos ni herir al otro, y que nos incluyamos con ciudadanías plenas para una sociedad justa. Muchas gracias, doctora Janet, representante, vocera del movimiento Causa Justa, doctor Rafael Rodríguez, muchas gracias. Amor Plaza y a este sitio agradable, ameno, desde donde estamos grabando hoy este interesante tema, Rosa Negra. Mil gracias a ustedes, queridos televidentes. Gracias por seguirme durante todos estos 16 años ininterrumpidamente. Los espero el próximo festivo, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso, los amo. El viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas. El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas. Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata. Retretas de la plaza al camellón y los palitos de matar ratón. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia.